Angelo Domini, Nuntiae Maria. Evangelii Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Diminuisciamo por la visión de Cristi. E infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas para que los que habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, por su pasión, muerte y cruz, lleguemos a la gloria y la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. In nomine Gloria Patri, Filii et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Nos comprare Pia. Benedicta Virgo Maria. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctis. Amén. Pensaba para acá, sí, para. Si ¿No la van a usar? ¿Pisas el cable? No, yo no lo diré. Sí, no, yo. Bueno, va a ser el día de la fecha una clase bastante desordenada, lo cual a uno le hace preguntar si esto es desordenada y las otras que quedan para las otras que supuestamente eran ordenadas. Bueno, Juli. primero, cuestión del latín. ¿Cuadrato para con Q o con K o con C? No sé. No. Son el mismo caso, así que va a alcanzar por 1. Suki, suki, singular, plural. ¿Quién hizo la tarea? Nosotros no. Había que buscarlos. Bueno, entonces la vamos a dejar para la próxima semana. Nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo y ablativo. Que no sé si tiene con H o sin H, no me acuerdo. Creo que sin H. Sí. Sin H. Singular y plural. Ya les voy avisando que estas tres son iguales. Entonces, punta, punta. Son iguales, ¿cómo lo distinguimos? Por el contexto, no sé. Si no mal recuerdo, porque lo tendría que repasar, el genitivo es punti y puntorni. Bien. Más o menos así es el esquema que quiero que planteen cuando hagan la tarea, lo otro bueno, la próxima semana, no pasa nada. Dativo y ablativo. Puntum puede traducirse como el punto. Vocativo, normalmente se pone o. Punto. Este O es una expresión, una onomatopeya que uno utiliza como para decir que le está hablando, que es la segunda persona a la que se está hablando. Oh Dios. Ese O siempre se utiliza cuando uno se está refiriendo a la otra persona. Puntum podría ser el punto o al punto.
pues es el objeto directo de algún verbo. Eso significa acusativo. Y genitivo, del. To. Filium Dei. Hijo de Dios. Dei. Termina la expresión I. ¿Sí? Como para que se hagan una idea. Filium es el acusativo. ¿El acusativo de qué verbo? Credo. El verbo creer. ¿Creo en qué? Creo in Deum. Creo en Dios. Et Jesum Christum. Y creo en Jesucristo. Filium, hijo, es el objeto del verbo creer. Filium Dei, de Dios. Dei Filium, Filium Dei. No es mi intención que aprendan latín en estas clases, pero al menos tienen que referenciarse cuando ven alguna palabrita ahí por el estilo. En especial en lo que, porque la intención es rezar lo que se canta, ¿no? Salvi, estás demasiado en confianza, José. Está demasiado cómodo. Bueno, sí, por favor. Esto respecto a lo de la tarea. La otra tarea es práctica. Practicarlos en su casa. No. Bueno, cabeza de chorrito. Me voy a olvidar el. ¿Alguien tiene una servilleta descartable, un pañuelito, no sé? ¿Consiguieron algún algo? Gracias, mi amor. A ver. Ahí está, suficiente. Bueno, acá tiene una primera aproximación a cómo va a ser el tema de la tarea. Un cuadratum. Cuadratum es lo mismo, es cuadrat y va variando la parte final. No, acá tengo una frase. Además, si todos me comparten mate, no me puedo dar. Por cierto, vayan tomando ustedes el tiempo porque cuando hay misa después, bueno, uno se da cuenta porque misa después, pero de esta forma puedo estar y puedo seguir. ¿Necesitas que te avisemos en algún horario? Cuando estemos cerca, no sé, menos, cuando falten 10 minutos, 15. Es 12:55. Después de la hora que arrancamos, asuman que arrancamos hace 10 minutos, no sé, alguna cosa. No sé qué hora es ahora. Son 12:55. Arrancamos. Bueno, arrancamos menos cuarto y asuman que terminamos menos cuarto de la próxima hora. Esto respecto a la tarea. ¿Por qué va a ser desordenado? Porque quiero aprovechar para resolver algunas dudas de cosas que hemos visto antes, detalles que fuimos mencionando por el estilo. Como les adelanté a los Urban, vamos a ver algo de física también, para su gusto o desgracia, no lo sé. Entonces, primero, un detalle. Al terminar la clase pasada, yo les mencioné que la única guitarra que se toca en misa es la del sacerdote. Así que vamos a hacer una referencia a eso. El sacerdote es una casulla. Es simplemente eso. La casulla es la vestimenta más exterior que me pone el sacerdote y está bien vestido para misa. Entonces, hay una casulla que tiene un corte que es así y cae. ¿Sí? De hecho, ni siquiera es así redondita, es muy larga, tiene muchos. Tiene mucha tela suelta. ¿Sí? Supongamos que acá está el hombro, etc. No me destaco por ser un dibujante. Esta casulla es conocida como gótica. Es la que usa de hecho el padre Alejandro. Hay una casulla que está hecha con un material un poquito más sólido, ¿no? Que es así, baja y hace esto. Pero estoy exagerando para que se note un poco más, ¿no? ¿No? Y acá está el hombro, así el cuerpo del padre, todo. Bien. Esta casulla es la casulla llamada guitarra.
¿En qué momento se toca la casulla guitarra? El momento de la consagración, cuando el sacerdote eleva las especies de pan y vino, un monaguillo le agarra la casulla y le eleva. No hay que confundirla con la capa pluvial, que es con la que entra normalmente para hacer las aspersiones o por el estilo. Bien. Segundo tema contestado. Está definiendo el pizarrón, de alguna forma. Sí, porque tenés mucha fuerza. Sí, fuerza de mandíbula, digo yo. Bien, segundo detalle ya contestado. Tercer detalle a contestar, que acá ya entra en lo que es sumamente interesante. Bueno, para mí es muy interesante, no sé si. Espero que también para ustedes. Diapasón, ¿no? El diapasón es un instrumento metálico que tiene cierta forma y cierta cantidad de cierto material en específico que permite al momento de ser golpeado que suene una nota en particular. El diapasón más típico es aquel que está preparado para sonar la nota la. Y van a ver que el la a veces, o sea siempre cuando lo ven está marcado en el mismo diapasón, dicen es el la 440. Y acá es donde entra la física. Recordemos, por favor, de las primeras clases, ¿cuál es el objeto del oír? El sonido, efectivamente. ¿Qué es el sonido? Vibraciones. El sonido es una vibración que puede transmitirse por este o aquel medio. ¿Hasta acá vamos bien? Bueno. ¿Qué es un hertz? Una medida, una unidad de medida. ¿Una unidad de medida de qué? ¿Qué cosa mide? Las ondas. Miden sondas, miden ondas, no sondas, no, ondas. ¿Sí? Hertz los hay en distintos medios. La electricidad tiene hertz. ¿Sí? Pero todo aquello que vibre, bienvenido sea. Todo aquello que vibre tiene una medida en hertz, que básicamente es cuántas veces se da una vibración en un minuto. Esto quiere decir que la son 440 vibraciones en un minuto. Cualquier cosa que nosotros hagamos vibrar 440 veces dentro de un minuto va a sonar como la. Y a mí eso me parece fantástico porque significa que todas las cosas tienen cierta vibración y cualquier cosa que hagamos vibrar a esa frecuencia va a sonar como la. Algunas sonarán más, algunas sonarán menos, depende de cómo se dará esa vibración. No sé si es esto. La. Y es maravilloso porque desde acá nosotros podemos sacar lo que en su momento ya habían descubierto los griegos, y es que decir que la proporción matemática está en toda la realidad. De hecho, 440 corresponde a la, pero cada nota musical va a tener una intensidad de hertz, es decir, cuántas veces va a vibrar, según cuántas veces hemos vibrar algo en un minuto, va a sonar como la, va a sonar como do, va a sonar como re, y ese es el principio de cómo funciona un instrumento de cuerda. Es una cuerda que depende cuánto la tensamos, cuántas veces va a vibrar cuando la hagamos sonar. Y esto también es maravilloso, porque si yo esto lo duplico y me voy a 880, en lugar de tener este la, voy a tener este la. Y si esto yo lo duplico, que no es un número en el aire, sabemos realmente, si hacemos vibrar algo 880 veces en un minuto, va a sonar la, y si lo hacemos volver y si lo volvemos a duplicar, a ver cuánto da el doble. 1600, 1700,
60. Sí. 1700 veces en un segundo, en un minuto, perdón, va a sonar de vuelta este la. Si no yerro, porque yo no soy ni físico ni biólogo, no me acuerdo si es de los 20 a los 20.000 o de los 200 a los 20.000, son las vibraciones que nosotros podemos escuchar. Audibles. Audibles. Sí. Y en este sentido tenemos que ligarlo con la cuestión de la filosofía, porque recordemos que la filosofía nace en la antigua Grecia del asombro por el cosmos. Y este asombro por el cosmos nos estamos refiriendo a la realidad en cuanto que está ordenada. Esto no es caótico, hay proporción, hay belleza, ¿no? Y cada nota va a cumplir este mismo patrón, que si lo duplicamos volvemos a la misma nota, si lo volvemos a duplicar son potencias, ¿no? De alguna forma, porque esto no es el doble de 440. Esto sí es el doble, pero estos son 4 veces 440. ¿Sí? Así que cuando pregunten ¿qué significa este 440? Son la cantidad de veces que vibra este objeto, concretamente el diapasón, en un minuto, dando la nota La. Bien. Una cuerda, cuando vibra, no hace esto. ¿Sí? Una cuerda, cuando la hacemos vibrar, normalmente hace algo así. ¿Sí? Siendo la vibración del centro un poco más amplia y las otras un poco más pequeñas. Entonces, esto es lo que le va a dar los distintos colores a los sonidos que escuchamos. Así. Si yo toco una flauta, a ver acá cuál sería, un 139. Eso es un do, ¿sí? De una flauta va a tener un sonido, pero el sonido va a ser menos rico que con instrumentos cuya vibración permite al mismo tiempo que suena esta curva principal, que supongamos sería la 440, los sonidos anteriores y posteriores, que puede ser el 220 por decir algo, y el siguiente también va a ser 220, ¿sí? Y sumar esa cantidad de sonidos hace que sea un sonido mucho más rico. Y el que más fama tiene en ese sentido es el violín. ¿Eh? Eso es un do de violín. De muchos violines en realidad, ¿no? Pero es un instrumento. Bueno. ¿De qué nos sirve esto? Bueno, cuando nosotros vayamos mejorando en el coro, lo que sea, esa amplitud de notas que se van repitiendo y por el estilo, que van tratando de hacer la misma vibración de nuestras cuerdas vocales, va a ser más rica en la medida en que tengamos distintos tipos de cuerdas vocales, es decir, distintas voces, ¿no? Con distintas cajas, esto es todo lo que es en la boca, cómo se proyecta el sonido a través de los labios, a través de la nariz, de todo lo que resuena en el cráneo. Bien. Así que cuando retomamos lo importante. Diapasón 440 son la cantidad de veces que vibra aquellos que esté vibrando en un minuto. Esa vibración llega a nuestro oído. Nuestro oído tiene un pequeño órgano que recibe esa vibración y ese pequeño órgano lo transmite a 3 huesitos que tenemos dentro del oído
Y esos 3 huesitos lo pasan a otro órgano y después eso se convierte en electricidad, de alguna forma. ¿Sí? Que la electricidad tiene hertz. Es el mismo funcionamiento de los parlantes. Nada, a mí me parece maravilloso. No sé. Me parece maravilloso cómo funciona, que todo tenga, bajo cierto respecto, una vibración, que todo tenga un sonido, que nosotros nos comuniquemos a través del sonido, que esté tan avanzada la cuestión biológica humana para eso. También recordemos que el sonido es el principal transmisor de los mensajes humanos, porque nosotros hablamos principalmente con palabras. Esas palabras son sonidos que hacen que todo lo que esté acá reciba de alguna forma esa palabra, y aquellos que son capaces de interpretar esas vibraciones van a generar en su cabeza un concepto, elevando esa cosa que era simplemente física a la calidad espiritual, porque para que nosotros lo entendamos, eso tiene que inteligirse. Pasa de ser una mera materia a ser una realidad espiritual, y en cuanto que es espiritual pasa a ser eterna. Me dijiste que no te haga ninguna pregunta, te lo voy a decir igual porque soy malo. ¿Cómo se llaman esos órganos que no se me escapan, si te acordás? Uno debe ser el tímpano, imagino que es el primero. Sí, no son órganos propiamente dichos, pero el martillo y no me acuerdo. Oído externo. Sí. Pabellón. Y además Medio es como un caracol, Es un además. caracol, esos puntos que limitan toda una forma, donde van y llegan al nervio de la audición. Al Y ahí nervio, es donde sí. producen la situación nerviosa. Eh. Ese nervio lo transmite al cerebro. Y además, yo no lo investigué, pero estoy segurísimo de que ese caracol respeta la proporción áurea. También, que es otro numerito maravilloso de las matemáticas que está presente en toda la naturaleza. Llamase, cuidado con el cable, proporción áurea o número de oro o proporción de oro, ya hablada por los antiguos filósofos y los filósofos cristianos. Es una proporción que está presente en toda la realidad. Entonces uno no deja de sorprenderse de lo ordenadito que está todo y lo imposible de que todo sea caótico. Un último detalle. Me puse a investigar en orden a esto, así como nosotros tenemos un órgano que nosotros interpretamos como sonido, la vibración, y con eso nos comunicamos y escuchamos y por el estilo. Es una onda, ¿no?, que vibra cierta cantidad de veces y según cuán rápido sea esa onda, porque se resume eso, cuán rápido es, qué sonido escuchamos y lo que interpretamos. Curiosamente, algo que había mencionado Teresa también, la luz funciona igual. La transmisión de la luz, y nosotros podemos hablar de comunicación, órganos principales casi por necesidad, sonido y luz. Luz, color. Ese color también se va a definir por la cantidad de veces que vibre un fotón. Que ahora no viene al caso que, pero digamos que es una partícula de luz. Según cuánto vibre esa partícula de luz, nosotros vamos a ver ¿Qué color? qué color. Sí. En el sonido, la onda, supongamos que estos son 0 segundos y 60 segundos. Si nosotros la onda va así, ¿qué creen que se suceda físicamente? ¿Cómo lo vamos a identificar? A diferencia de una onda que va así. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Físicamente, ¿qué Sí. vamos a distinguir al escuchar esta onda? ¿Una es más aguda y otra es más grave? No. Ah, pero la diferencia No, entre el porque sonido la agudeza, esto es un ciclo, ¿no? De acá hasta acá es un ciclo, es una repetición. Por ahí no me salió muy bien, pero la cantidad de veces que se repite es la misma. Bien.
Entonces, el sonido, los tonos se distinguen por la cantidad de repeticiones que hay en un minuto. Se me ocurre que lo escuchamos más bajito o más intenso. Lo más escuchamos fuerte. más bajo, lo escuchamos más fuerte. Entonces, esta onda, conforme más alta sea, más fuerte se escuchará. Y cuanto menos fuerte sea, menos amplia sea, más bajito se va a escuchar, hasta el punto en que no escuchamos nada. ¿Qué es lo que no escucha nada? Que no haya onda. Sí, cuando te haces la audiometría. Y con el sonido sucede, con el color sucede lo mismo. Cuanto más bajito esté, más oscuro vamos a ver la imagen. Menos luz vamos a ver hasta que esté totalmente oscuro. Y cuanto más amplio esté, más brilloso lo vamos a ver. Como les digo, al menos en lo que a mí respecta como Perdón, profesor. hubo una aclaración a ella que lo agudo o lo grave va a tener que ver con la amplitud de la onda y no con el Sí. grado, ¿me entendés? No sé O si sea, un sonido más grave o más agudo va a tener que ver con cuántas vibraciones entran en un minuto. ¿Entendés? Vamos a explicarlo ¿Cuánto- porque vale la pena, incluso para el asombro, para conocer la realidad ordenada No, de no Dios. era así, sino era así, Bien. en el ancho. Intentemos acá Esto asumir es el volumen, esto es el agudo grave. un eje, ¿no? Un eje es un número, no importa. ¿Hasta acá vamos? Eso es una No, yo vibración. tampoco. Esto es una vibración. ¿Sí? Según cuántos de estos ciclos se den en estos 60 segundos, el tono que va a ser. Si, además no me da el dibujo, pero si acá yo hiciera subir o bajar a 440 veces, sonaría esto. La 440 veces. Ahora, si esas 440 veces, estamos hablando de cuánto se repite este ciclo de subir y bajar, fuese así de alto, pero la cantidad de veces que se repite la misma, ¿no? Bien. Dentro del mismo periodo. Dentro del mismo periodo, Pensá que Bien. aquellos 60 es tiempo. si fuese más alto, esto es lo que se llama, creo que es, tiene nombres re bonitos, Pradera y Valles, no, bueno, tiene un nombre esta parte superior y esta parte baja, que es muy bonita la analogía que tenía, pero bueno, la parte alta y la parte baja, Bien. si fuese, en lugar de ser así, fuese así, esa última que yo escribí se escucharía así. En cambio, la que es más amplia se escucha así. Vibra la misma cantidad de veces, pero vibra con más o menos fuerza. Me parece maravilloso. Lo mismo sucede con el color, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si les voy a explicar algo respecto a esta gestión física. No, yo solo le voy a aclarar que la amplitud de la onda hace que sea un sonido más agudo o más grave. Sí. Sí. Porque, ¿qué pasa? Si esta onda es más amplia, van a entrar Entra menos menos sonido. vibración, va a ser más grave. Y entonces caemos a lo que dijimos en las primeras clases cuando tratamos de definir un sonido grave. Un sonido grave es más amplio, un sonido agudo es infinito, ¿no? Bien. Respecto a esta cuestión, bueno, y con la luz sucede algo muy parecido. En el fondo del ojo, además, tenemos unos receptores que reaccionan ante estas vibraciones de la luz y, bueno, generan la visión como tal. Me puse a investigar después si algunos otros de los sentidos también funcionan así y no termina de parecer que sean todos tan por el estilo. Ya. Después tenemos el sentido del tacto, funciona por presión. Hay unas placas que se sienten cuando se separan o cuando se juntan y en orden a eso generan un pulso magnético que se da con unos minerales que no me acuerdo cuáles son, si es el magnesio o alguna cosa de esa. El calcio, alguna cosa así, y eso manda un electrón negativo que se llama un isótopo de no sé qué cosa,
y eso genera un... La cuestión es llegar a la reacción eléctrica. Una vez llegada a la reacción eléctrica, bueno, el cerebro interpreta ya, después dice, A las personas que no saben ni ver, no saben, no, que no pueden ni ver ni escuchar. Vamos así o... No, es así. Los, Ah. los nervios terminan en nervios bien pequeñitos. Inervan toda la superficie cutánea. Y entonces eso genera ese cambio de que decís vos de protones y electrones y demás, genera el impulso nervioso que va a empezar a viajar por ese nervio hasta el nervio más grande, hasta el nervio madre. Y ese nervio madre llega por la médula del cerebro. Y bueno, y ahí ya suceden cosas. Y ahí que ya el son cerebro graves. interpreta. Sí, Son las cosas magníficas de Dios. sí, sí. No, es porque descendés del mono. Claro. Es ¿Cómo no se me... la magnificencia de la casualidad. Claro. Bueno. No me acuerdo si había algo más respecto a estas cosas que yo les quería comentar. No puedo evitar dejar de ser profesor de filosofía. Entonces el conocimiento de los principios de las cosas que estamos viendo, para mí es esencialísimo. Bien. Ahora sí, vayamos a notación gregoriana. Bien, repetimos la pregunta que hice la clase pasada respecto a la clase antepasada. ¿Qué entendemos por intervalo musical? ¿Se peleen? Intervalo musical es la distancia que hay entre dos notas. ¿Sí? Recordemos, intervalo musical es la distancia que hay entre dos notas. Dos notas que son la misma nota una tras de la otra, estrictamente no es un intervalo musical, es un unísono. Dos notas seguidas. Por ejemplo, do, do. No. No, era do. Do. No. Do. No. Ahora, si yo avanzo a la siguiente nota, estamos hablando de un intervalo de segunda, una distancia que puede ser mayor o menor, según si lo que avanzamos es un tono o un semitono. Acá tenemos do, re, ¿cuánto avanzamos? Un tono. ¿Estamos? Porque entre do y re, según lo que vimos en las clases pasadas, hay un tonito. Cierren la clase. Lo echaban y no se daba. No me echen que yo estudié. Hice la tarea. Recordemos, C es do, D es re, etc. Acá tenemos un tono, re, mi, un semitono, tono, Sí. semitono. ¿Sí? Entonces, cuando pasemos de do a re, un intervalo de segunda, ¿no? Un salto de segunda, va a ser un salto mayor, porque la distancia es de un tono. De re a mi, mayor. De mi a fa, un salto de segunda, menor. ¿Por qué de segunda? Porque en la escala natural, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, estamos pasando de la primera posición, que sería la 1 mismo, a la siguiente. Re. ¿Sí? Pero bueno, esto es repaso. La clase pasada. Y para atrás también se da, puede dar el salto en intervalo. De do a si, de si a la, de la a sol. Y estuvimos practicando un poco eso, ¿no? Sí, fíjense. La clase pasada, y recuerden que la práctica que ustedes tienen que hacer después en casa con sus familias es, primero, con algún instrumento, ya les mostré cómo hacerlo con guitarra y con teclado también. Tratar de distinguir si dos notas, solo dos notas, si la segunda nota que tocan es igual, inferior me refiero más grave, o superior, me refiero más aguda, a la primera nota tocada. Primerísimo ejercicio. Entrenar el oído. Ya un segundo ejercicio podría ser empezar a identificar o cantarlas, etc. ¿no? Bueno. Habrán notado que cuando alguna vez, cuando ven
ya me acordé porque también quería dividirlo, porque vamos a hablar algo de las laudes. Pero bueno, veamos esto de gregoriano y después vamos a ver lo de las laudes. Que yo no ataco mucho el tema de las laudes porque es parte de gregoriano, pero quería mandarlo más adelante. Pero urge para poder intentar las cosas. Bien. ¿Qué clave es esta? Clave 2, efectivamente. ¿Qué significa? Que la línea que está marcando va a ser 2. Va a ser 2. Y en orden a eso podemos ubicar el resto de las notas. ¿Estamos? Bien. ¿Estamos de acuerdo? Que estas dos notas supongo que es A. Estas dos notas es un intervalo de segunda ascendente mayor, porque saltamos del 2 al 3. Ascendente porque sube, se hace más aguda. De segunda porque va de la primera nota a la siguiente nota inmediata. Intervalo de segunda, ascendente, mayor. Estos son simplemente dos puntas cuadradas. Ahora, ¿qué pasa si yo, en lugar de tener así, a ver, tuviera así? A. Creo que esto se escribía así, si no me equivoco. No con lo que venía este lado de verdad. Pero, ¿qué pasa si yo esto lo tuviera así? Bueno, en gregoriano, cuando las notas están así, una arriba de la otra, se leen de abajo para arriba. ¿Sí? Es decir, la primera nota que vamos a interpretar va a ser esta y después esta. ¿Sí? Eso es lo que intenté dibujar, pasa que usé la parte de lado del coso. Pero bueno. En este caso, donde las puntas cuadradas están una al lado de la otra y no una abajo de la otra, se sigue leyendo de izquierda a derecha y no de abajo hacia arriba. ¿Sí? Esto es amén. Y esto es, supongo que fuese un men acá, ¿no? Amén. ¿Sí? Esto se llama neuma. Neuma. Un neuma son la cantidad de sonidos unidos en una misma sílaba. Cuando vemos un neuma, nuestra pronunciación no debe cambiar. Tenemos que seguir estirando el mismo sonido que estamos haciendo. Nos encontramos con un neuma que son dos notas que están unidas. Ven que, bueno, poner yo nota tanto, pero está unido acá por una linita. O acá, que los une este puntito, esta línea. Al momento de cantar, que piensen que la intención es llegar a un punto en el cual nosotros interpretamos lo que estamos cantando al mismo tiempo que lo leemos. Cuando llegamos a ese punto, continuamos cantando sin cambiar la nota. ¿Sí? Es la misma sílaba. Amén. ¿Sí? Amén. Amén. Eso sí. Amén. Esto está fácil. Acá es fácil. Son dos notas. Simplemente. Pero hay un neuma grande, cuando cantamos, por ejemplo, un Kyrie. Kyrie. Ese Kyrie es un solo neuma de tres notas. ¿Sí? Y nosotros lo vamos a ver graficado porque están una abajo de la otra, van subiendo y seguramente se unan también. ¿Sí? Entonces, la unión de dos o más punta cuadrata son los neumas. Neumas de 2 notas, neumas de 3, neumas de 20 notas, de lo que quieran. Y siempre se cantan en el mismo aire, digamos. No, puede ser que en el medio haya que respirar. ¿Ah, sí? No es la intención. Eso es cierto.
pero si cuando en algún momento les voy a dar para que lean aleluyas y por el estilo, son larguísimos. Ahí Incluso para dice hablar no hay que usar. el Kyrie de Angelis. Kyrie. Bien. Distinta la Orbi Factor. Kyrie. En el Orbi Factor son todos neumas de 2 notas. Kyrie. Sí. Ese es el de ahora, tipo el de este tiempo. Ahora estamos cantando el Orbi Factor. Aunque la cuestión de los tiempos. No, excluye. Sí. Ahí está golpeando, no sé si Sí, sí, necesitan algo. es Este, Ah, está bien. Ah, Como es evidente, sí. Por favor. ¿Y en el coro hay personas que cantan una parte y otras otra parte? ¿O entendí mal? Las piezas pueden interpretarse de distintas maneras. Normalmente hay una parte que canta una parte y otra parte que canta otra parte. En cuestiones litúrgicas, muchas cosas tienen varias formas de hacerse. A modo de ejemplo, ahora estamos haciendo el Kyrie con un guía y con el resto del coro que acompaña a la asamblea. Entonces, en un Kyrie que se distribuye en 3 Kyries, 3 Christe y 3 Kyries, los Kyries que normalmente haría el sacerdote, los hace el que guía, ¿no? Y responde el coro con la asamblea. También podrían hacer todos, también podrían dividirse en coros, y por el estilo. ¿Dónde hacemos todos? En el Asperges. Cuando veamos un poquito más de lo que es oficio breviario, ¿no? Y el resto de los salmos, de hecho ya lo vemos un poco cuando rezamos las vísperas, vamos a ver que hay más o menos 4 divisiones. El guía, ¿no? La asamblea, el coro 1 y el coro 2, que normalmente el guía pertenece al coro 1. El padre, en el momento de las perches, hace las veces de guía. Por eso entona. Y al entonar empieza. Cuando yo rezo las vísperas con ustedes, la primera parte del antífono y la primera parte de los salmos la rezo yo. Y si fuese cantada, la rezaría yo porque soy el que está guiando. Ahí. Sí, gracias, perdón. Cuando ustedes vean el tetragrama de dichas piezas, van a ver que ahí no termina ese fragmento. Él solo lo entona. Es decir, está indicando cuál va a ser la velocidad para cantarlo y cuál va a ser el tono para cantarlo. Y luego, el guía se suma al coro 1 cantando el resto de lo que sigue. Hoy hicimos algo parecido con el tema ese, porque el padre hizo las perches, pero en Miserere, que es ese fragmento que creo que pertenece al Salmo 50 o algún salmo penitencial, dice Miserere mei Deus, eso lo hace el guía y todo lo demás. Secondo magna misericordia tua. El Gloria Patri también se acostumbra que lo haga el guía. Gloria Patri et Filio. Pero también lo puede hacer un coro y el otro coro, en especial en la cuestión del expreso de las horas. Y por el estilo. Bien. Ya saben una tarea para la próxima clase. Nosotros vimos hasta ahora un intervalo de segunda. Que repito, esto es, nos faltó un detalle. Esto es un intervalo, dijimos, de segunda ascendente. ¿A qué? Lo mismo. Sí, son los ¿También? mismos. Sí, los dos son intervalos. Si lo tomas como un todo, los dos son intervalos. Si lo tomas como un todo, ¿no? Si son 2 notas distintas, no. Por ahí tiene más propiedad de intervalo esto, que es el mismo sonido para la misma sílaba, etc. ¿no? El mismo sonido para la misma sílaba, ¿no? Intervalo de segunda, ascendente, conjunto, porque es una nota inmediata a la otra. Que un salto de un intervalo de segunda siempre va a ser conjunto. Recordemos que en un intervalo, para que el intervalo sea
disjunto, las notas que de los extremos tienen que pegar un salto. No es que pasan por las notas intermedias de la escala natural. En cambio, si yo hiciera un salto de quinta, ese salto de quinta, ¿qué significa de quinta? Lo podemos deducir muy fácilmente. Si tenemos do, vamos a vuelta, ¿no? Do, re, 5 notas. mi, fa, sol, la, si. Son las Yo 5. toco, Claro, se saltan 5 notas. supongamos acá, yo quiero hacer un intervalo, un salto de quinta, disjunto, descendente. ¿Cuál es la siguiente nota que voy a cantar si estoy cantando sol? Do. Si quiero hacer un salto de segunda, Ascendente o descendente. descendente, sería desde sol. Mi. No, De segunda. sí, fa. Porque de segunda la anterior. Recordemos, salto de primera no existe, sí, sí. es el mismo lugar. Salto de segunda, La próxima más cercana. tiki, tiki. De tercera, de cuarta y de quinta. Ya el hecho de que digamos salto de sugiere que es disjunto, que no pasamos por estas notas. El salto de quinta destaca mucho por ese sonido medieval. Los que hacen música para películas y todo ese tipo de cosas, si son más o menos buenos lo que hacen, como es el caso de Howard Shore, que hizo las películas de El Señor de los Anillos. Howard Shore, puede ser. Y no sé si hizo también las de Harry Potter. Bueno, más allá de la discusión de la cuestión de si Harry Potter conviene o no conviene, en la primera película, el intérprete, con la música trata de transmitir mensajes a cada uno de los personajes según cómo va pasando, ¿no? Cuando aparecen malos, suena una música que nos transmite maldad. Cuando aparece el bueno, ¿no? Y por el que cuando aparece el Colorado, compañero de Tania, ¿no? Van a notar que la pieza musical principal empieza a tener saltos de quinta, porque se le interpreta mucho a ese personaje con la caballerosidad medieval, ¿no? Entonces le ponen ese salto de quinta. Y así con un montón de cosas. En El Señor de los Anillos, yo qué sé, van a ver que si ustedes escuchan la música cuando están en el contexto de donde tienen que pasar por este lugar ya perdido de los enanos, que está el Balrog ahí El escondido, abismo de Ru- el abismo de Helm, ¿es ese? No, no es el abismo de Helm, es no sé si es el abismo de Helm, Khazad-dûr, alguna de esas cosas lugares. Sí. Van a escuchar que el intérprete cuando toca saltos de quinta. A ver si se los puedo acá representar. Hace. Quinta. Son todos saltos de quinta, son cuadrados, son bien matemáticos, son bien cabeza dura como los enanos que interpretan, ¿no? Para aprender más de esto les recomiendo los videos viejos de Jaime Tosano donde hablan específicamente de esto. Así que ya saben cómo es un salto de segundo, un salto de tercera y cualquier tipo de salto que puedan interpretar. Lo que necesito es que de acá a la próxima semana, más allá de la tarea que yo tenía pendiente para el día de hoy, es identifiquen saltos. ¿Sí? Agarren las piezas que estamos cantando, puede ser la misa de Factor, puede ser un salto de Regina, lo que quieran, y me identifiquen salto de segunda, salto de tercera, ascendente, descendente, todo lo que puedan y quieran, y les den tiempo para hacerlo. ¿Sí? El cantante o coreuta de gregoriano, versado ya en las cosas, asocia la subida de los sonidos y como la música es un arte de proporciones, simplemente cuando llega una nota sabe que tiene que hacer un salto de segunda y
Modifica la voz un poquito más para arriba, un poquito más para abajo, ya está habituado a eso. ¿A qué nota llegó? No siempre le va a interesar si esa nota es re, es mi, es fa. Lo importante es que si tiene que hacer un salto de octava, va a duplicar la cantidad de vibraciones que hace por minuto. No creo que lo piense así, pero físicamente es lo que sucede. No, simplemente duplica la proporción de lo que está cantando en ese momento. Por eso, la música es un arte de proporciones, no de números absolutos. No importa cuál sea la nota que ahora estamos cantando, si entendemos cuánto se modifica para llegar a la siguiente. El otro día estaba viendo ahí un pequeño estudio sobre cómo interpretan los niños a veces las llamadas de atención o las cosas alegres, y no es tanto por el tono, porque papá y mamá tienen dos tonos distintos, sino por la proporción de las notas que hay nota a nota conforme nosotros le decimos algo. Bueno, no es lo mismo decir na, así, todo muy seguido, todo con el mismo tono, o incluso bajando, que hacer algo más musical o algo más suave por el estilo. Bueno, bien. Saquemos los oficios, aquellos que los tengamos, y bajamos a cualquier himno menos el de vísperas. Cualquier hora menor, cualquier hora mayor, menos vísperas, porque en el de vísperas hay un himno que es distinto. El famoso Ave Maristella. ¿De Maitines? Sí, puede ser. Yo ¿Puede vi ser? el laude. ¿Cómo arranca el de Maitines? Que dé un lauda. No, bueno, el de Maitines tampoco. O gloriosa. Bueno. ¿Qué tenemos acá? ¿Gloriosa Virginum? Sí. ¿Otro himno? Laudes. ¿Que tenga otra persona? Memento rerum con. Memento Rerum Conditor. ¿Alguno más? No sé si hay. O Gloriosa Virginum. No, Benedictus es un cántico, no es un himno. Bueno, quedémonos con él. A ver quién puede leer la primera línea de la primera estrofa. De alguno de los dos. Memento Rerum. Memento rerum conditor. Bien. Memento Rerum Conditor. Memento Rerum Conditor. ¿El otro himno? O Gloriosa Virginum. O Gloriosa Virginum. En la cuestión fonética o escritural o como quieran, ¿qué tienen en común esos dos himnos? ¿Qué tienen en común? A ver qué podemos adivinar. La cantidad de palabras. No es la cantidad de palabras, porque Sílabas. podría La variar. cantidad de sílabas. ¿Eh? Como los acentos, o sea, el mismo ritmo. Lo del acento no, va por lo de las sílabas, de hecho. Pero lo del acento juega, no es que no. Como las poesías. La cantidad de Claro. sílabas. Sí, ¿cuántas sílabas tiene? 8. Que debe ser algo que se respeta en todas las líneas de todas las estrofas del himno. ¿Estamos ciertos? Oh gloriosa, oh gloriosa, oh gloriosa Virginum. ¿Sí? Pero que la cuestión del diptongo y todo ese tipo de cosas no funciona como en castellano. Claro. ¿Sí? Oh gloriosa Virginum. ¿Cómo sigue? Sublimis intercide. Sublimis intercidera. 8 vueltas. Qui te creavit parvulum. Qui te creavit parvulum, Latente nutris pubere. latentes nutris subere. Bien. Es una figura clásica en los himnos que nos va a permitir utilizar distintas melodías a pesar de que la letra es la misma. Y podemos variar de melodía con la misma letra. ¿Sí? La que yo quiero que tengan muy presente, porque es algo que ya más o menos lo sabemos, es el Iesu Dulcis Memoria. Iesu Dulcis Memoria. No. Das vera cordis gaudia, sed super meleto mia, donde dejé cantorar. No. Buscar. Tienen que hacer al fondo y van en el fondo y inicio.
Jesu dulci memoria. Memento rerum condito, nostri quodor incorporis, sacrata valvo virgini. No, sí dice, ¿no? ¿Eh? ¿Y cómo sigue la última línea? Nascendo, ¿No quedó? Nascendo forna sus seris. Repite. Maria Mater Gratiae, dulci pare clementiae, unos a vos te protegere, et mortis hora suscipe. Y sigue una doxología. ¿Sabemos lo que es una doxología? Una alabanza a la Santísima Es Trinidad. una alabanza a la Santísima Trinidad. Excelente, 10 puntos para el hijo. Sí. Jesu tibisit gloria, qui natus es de virgine, cum patre talmo spiritu, in sempiterna secula. ¿Qué quiero decir con esto? Que si saben la melodía del Jesu dulci memoria, tendrían que poder cantar cualquier himno con este formato de 8 sílabas al momento de, ¿no? Cantar. Otra melodía que hay, que por ahí es menos conocida, es el Teluchis. Y con esto terminamos. El Teluchis es otro himno, digo el Jesu dulci memoria porque es un himno que entiendo es más o menos conocido. El Teluchis es un himno que se canta en completas, lo cantan los sacerdotes en el oficio sacerdotal, ¿no? Recordemos que este es el oficio parvo, es una réplica simplificada orientada a una devoción mariana del oficio sacerdotal. Pero ellos cantan a la noche el Teluchi. Sí, Teluchi. Teluchi sante terminum per un creator cogito, ut pro tua clemencia sit presule custodia, memento rerum conditio nostri prodol incorpori, sacrata vano virgini. Y eso dulce memoria. Bueno, tenelo y si pueden sacarle fotos si quieren y pásenselo. De todas formas es una pieza que solemos cantar acá.